Bienvenidos, estamos en pocas palabras hoy con otro gran invitado de la Costa Caribe, un representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Eloy Chichi Quintero. Representante, bienvenido. Gracias. Un saludo a todos ustedes, pues, por esta invitación que me han hecho. Bueno, representante, ¿usted dónde nace? Hombre, yo nací en Valledupar en el año 53, un 23 de septiembre, cuando Valledupar pertenecía al Magdalena Grande. Sí. Y bueno, pues ahí me levanté y estudié mi primaria en Valledupar, en los colegios de la época, el Sagrado Corazón, el Ateneo El Rosario, y posteriormente fui a estudiar bachillerato a Medellín, al bachillerato de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ahí estuve. Después vine a Bogotá, a donde los hermanos cristianos, al Instituto de la Salle, aquí en la 11 con Primera. Y estuve en el Winston Churchill. Y pues después me fui a estudiar, iba a estudiar en Chile medicina. Y estaba el problema de Allende en esa época y me tocó irme a Manizales a hacer un preuniversitario y terminé estudiando medicina veterinaria. No la logré terminar porque faltándome un año, yo era dirigente estudiantil, se presentaron disturbios como los que hoy vivimos en el país, protesta por el presupuesto de las universidades públicas, y esto ocasionó pues que me sancionaran por un semestre. Me regresé a Valledupar y se murió mi madre y entonces me tocó quedarme ayudando a mis hermanos en la finca, pues tenemos una vocación ganadera, agrícola. Y después me dediqué a la política, ya que mi hermano era el político y se ausentó. Se fue a Europa y me tocó reemplazarlo en el consejo y después en la asamblea y me quedé dueño yo de la política de la familia y fui varias veces candidato a la alcaldía de Valledupar, no tuve suerte. Fui representante casi en todos los gremios del sector agropecuario, en FENALCE, en algodones costeños, en Coral, en Fedearroz. Y estuve como diputado y concejal de Valledupar 2 veces, y la asamblea estuve 2 veces también. Fui cónsul de Colombia en Maracaibo, de los consulados más importantes que tiene el gobierno, que tenía el gobierno en ese momento, pues, en Sudamérica. Estuve de secretario de gobierno departamental y secretario de gobierno municipal. Y vine al Congreso gracias a unas alianzas ya un poco mayor, pues. Pude llegar más temprano, pero siempre hemos sido muy rebeldes y eso se lo castigan a uno. Pero bueno, satisfecho aquí en el Congreso. Llevo ya 7 años y trabajando por la región, por el sector agropecuario, por los problemas sociales que hoy vive no solo mi departamento ni la costa, sino todo el país, que se reflejan en las manifestaciones que hoy se ven en muchas ciudades de Colombia. Bueno, Repre, vamos a ir discriminando un poco esa faceta tan amplia que usted tiene en la vida pública y política. ¿Qué hace un 23 de septiembre, por ejemplo? ¿Cómo celebra la fecha de su nacimiento? Hombre, yo el 23 de septiembre a mí me gusta mucho un acordeón, una caja y una guacharaca, ¿no? Y bueno, hago una parranda en mi casa, siempre. Cuando estoy por fuera, por supuesto, no lo festejo. Pero sí, siempre que estoy en Valledupar, hacemos una fiesta familiar. Bueno, ya nos dice que no terminó su carrera universitaria, pero ¿cómo le fue de estudiante, sobre todo en el bachillerato, donde uno tal vez afronta momentos complicados con matemáticas y esas cosas? ¿Usted cómo le fue ahí? No, yo salí ileso. Yo en mi bachillerato yo no perdí años, ni en la universidad tampoco. Nunca me atrasé. El percance que tuve como dirigente estudiantil, pues, y eso me faltó prácticamente el año de práctica.
y como yo he sido ganadero, pues los conocimientos que adquirí en la Universidad de Caldas, pues me sirvieron mucho para nuestras propiedades, como la finca y todas esas cosas que maneja uno en la ganadería. Bueno, ahí en la Universidad forja, como ya nos mencionó, ese talante, ese carácter de liderazgo estudiantil. ¿Por qué surge esta necesidad en la universidad de usted coger esas banderas? Bueno, cuando uno estudia en la universidad pública, conoce al país, porque a la universidad pública, como la Universidad Nacional, va gente pobre, rica, las matrículas eran por declaración de renta, habían residencias universitarias, entonces uno conocía la verdadera situación de pobreza, ¿sí? que se vivía en muchos sectores del estudiantado. En esa época había cafetería, le daban la alimentación gratis a los que estaban vinculados a esa franja de estudiantes. Y bueno, de verdad que conoce uno mucho, y en esos momentos estaba de moda pues la Revolución Cubana y todo ese cuento que entusiasmó a las juventudes en América. Y estábamos ahí, la verdad que estuve y no me arrepiento, yo creo que me enseñó mucho, porque yo he sido siempre un político cercano a los problemas sociales. Yo soy un liberal, digo yo que de izquierda, no soy de derecha, me gusta la justicia social, me gusta el orden y que se respeten, ¿cierto?, las instituciones del Estado. ¿Qué tanta diferencia, representante, usted que vivió de cerca esos movimientos estudiantiles en su época universitaria, qué tanta diferencia hay de esas reclamaciones a las de hoy? Hombre, por ejemplo, el tiempo cambió, indudablemente ya uno no encuentra en las universidades públicas ese fortín que tenía la izquierda, dividida pues como siempre en Unión Patriótica, no, en Unión Patriótica en esa época no, en Juventud Comunista, Partido Comunista, ¿cómo es? Moir. El MOIR, la tendencia marxista-leninista, la tendencia maoísta, todo eso lo estudiaba uno en ese momento, esperanzado en que de verdad en un mejor futuro para nuestra gente, y se peleaba mucho por el presupuesto, que todavía estamos en lo mismo, ¿no? Por el presupuesto de las universidades públicas. Yo creo que se ha avanzado, indudablemente el presupuesto hoy está por encima del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Hoy se estudia, ¿cierto?, en universidades tan buenas como lo de la época, el sector privado, pues, aunque sea muy costosa, pero hay un nivel académico importante. Y los movimientos, las marchas, pues iguales, siempre se chocaba con la policía. El ejército se salía ya cuando no se podían contener las manifestaciones, sacaban el ejército, y el ejército se respetaba mucho, ¿no? Como siempre históricamente se ha respetado en Colombia. ¿Tuvo usted algún choque en esas manifestaciones con la policía y el ejército? Me escapé varias veces. Nunca estuve detenido. Todos mis compañeros de lucha en la universidad fueron retenidos por el F2. No digo que torturados, pero sí los maltrataban a uno. Pero yo no viví esa experiencia. Yo, la verdad, de tantas manifestaciones que tuve yo en Manizales, jamás fui capturado. En una oportunidad, Manizales, que es una ciudad quebrada y hay dos avenidas, la 22 y la 23. Yo iba en la mitad de la manifestación por la avenida Santander y nos agarró la policía por detrás y por delante. Y yo me tiré a una calle que desembocaba, pues, ahí, un precipicio prácticamente, y yo corriendo, y cuando se me vino la policía de ese lado también, pero había una puerta abierta en una casa y me metí ahí. Y lo peor fue que cuando yo lo primero que veo es un cuadro de un militar. El dueño de la casa era un mayor del ejército y la señora estaba ahí, entonces
me protegieron, duré como 3 horas ahí, después salí sano y salvo. Pero es una de las experiencias que tuve en la universidad. Pero gases lacrimógenos sí le tocaron bastantes. Bastante. Y hacer graffiti y vaina. Y sí, se tenía una actividad, pero Intensa. nunca violenta, pues. Es que hoy se mezcla mucho el vandalismo y a los estudiantes se les respetaba mucho. Pero bueno, eso es histórico, ¿no? Esos tipos de movilizaciones. Y siempre hay el choque con la fuerza pública. Representante, ¿qué tanto ha pesado la ausencia de su mamá? Mucho. Y de mi padre, yo soy huérfano desde que tuve 13 años. Primero murió mi padre y después murió mi madre a los 10 años. Y nosotros somos 4 hermanos, donde hemos estado, pues todos estudiamos, unos en el exterior y acá en las universidades. Y bueno, muy unidos, todos. En política, por supuesto, en la casa cada quien tiene Su idea. su criterio político. El más más liberal y de centro izquierda soy yo, los demás son izquierdistas totalmente. Izquierdistas totalmente. Pero bueno, ahí nos defendemos cada quien con su lengua, pues, y con sus ideas da la discusión. ¿Cuáles consejos de sus padres que lo dejaron hasta tan temprana edad usted aplicó para el resto de su vida? Bueno, la humildad y el respeto por los demás. En mi casa fue una casa abierta de la época de mis abuelos. Se atendía a toda la gente del pueblo, así nos acostumbramos nosotros. Hoy en Valledupar, mi casa, pues, está abierta a la gente, me visitan a deshora, a 1 de la tarde, cuando uno está almorzando, y hay que atenderlo. Y si quieren almorzar con uno, almuerzan con uno. Llega uno del aeropuerto de Bogotá a Valledupar, los encuentra en la puerta de la casa con problemas, que no tienen para la comida, que quieren que le empleen el hijo. Bueno, todas esas cosas que ha originado, sobre todo en la costa, la política esa que digo yo que no es buena, ¿cierto? Pero todo es por las necesidades y la falta de presencia del Estado. ¿Quién le pone el chichi? Eso lo decía al comienzo cuando estuve por el primer año en Congreso. Yo tengo un hermano, Carlos, y él se acercaba a la cuna y decía chichi, chichi, chichi. Y me dejaron chichi, después chichi, aquí los cachacos, hola chichi. Y como cuando el presidente lo llama a uno a la lista, Eloy Chichi Quintero, y Eloy Chichi Quintero. Pero bueno, eso es un apodo, en la costa le gusta mucho un apodo. Y se me quedó, hoy tengo el nombre Eloy Chichi Quintero, me tocó quitarme el segundo nombre que era Orlando. O sea, usted el apodo lo transforma ya Un nombre, el legalmente segundo nombre. en su segundo nombre. Claro. ¿Cuándo hizo ese cambio, esa transición? Cuando fui aspirante a la alcaldía de Valledupar. A mí me conocen por Chichi. ¿Fue a la registraduría e hizo Claro, hicimos en la notaría. la notaría? Claro. Bueno, entonces ahí ya saben los televidentes que no es un apodo, sino ya es el nombre original de nuestro representante. Bueno, ¿y el Eloy, quién le pone el Eloy, su papá o su mamá? Mi abuelo, eso es un nombre de ¿Sí? familia, Viene de herencia, de herencia, sí. que tampoco es común. Mi abuelo y mi papá, el nombre Eloy, Ujú. ¿cierto? Y tengo varios sobrinos con el nombre Eloy, un nombre feísimo, por supuesto. ¿Y por qué no aprovechó y se cambió el Eloy? Había puesto el mañana, Eloy el mañana. Ah, Y mucha tomadera de pelo en la costa, me imagino, con los nombres. sí, sí, los apodos siempre son algo típico de la costa Caribe. Nos mencionó usted al principio que sus cumpleaños, cuando tiene la ocasión, por supuesto, es con caja, guacharaca y acordeón. ¿Cuál es su relación con la música vallenata? Mucha desde pequeño. Uno vio a los juglares, pues, que impulsaron esta música, a los pioneros del vallenato, como el maestro Escalona, muy de mi casa, de mis padres. Ver a Lorenzo Morales, a Leandro Díaz, a los hermanos Zuleta, pues, la nueva generación, el viejo Emiliano Zuleta. Sí, muchos cantautores y trovadores de nuestra música y nuestras costumbres, ¿no? Es tanto, pues, ustedes saben muy bien cómo nuestro premio Nobel se inspiró mucho en toda esta cosa de la zona
Caribe, pues de la provincia que llamaba él. Ujú. Y 100 años de soledad tiene mucho, pues, de la historia de la música vallenata. ¿Y cómo fue esa amistad con Rafael Escalona? Que Bueno, considera mucho es el gran ícono de nuestro sí, folclore. no, desde pequeño lo conocimos, iba a la casa, un tipo mayor que... Y Escalona, pues, fue un algodonero, fue un ganadero, y fue creciendo y se relacionó muy bien. De los éxitos, pues, de la música vallenata se debe a los cachacos bogotanos, a los rolos. Ujú. El doctor López Michelsen jugó un papel muy importante. Entonces, amigos venían acá, que estudiaban acá en los mejores colegios, se rozaban con ese sector social y hicieron amistad y la música la trajeron y gustó y se metió de lleno en Bogotá, pues con todos los inconvenientes del mundo, porque cuando a uno le tocó estudiar acá, esto era un problema, ir a una fiesta, llevaba uno sus disquitos vallenatos y entonces se formaban las peleas más grandes, porque poníamos uno y no nos dejaban terminar. Entonces eso era motivo para una pelea y se acababa la fiesta. Entonces los costeños acabando fiesta en Bogotá, pero es que la música, hoy no, hoy es diferente, ¿no? Hoy piden la música vallenata. Le voy a dar un margen bastante flexible. Sus tres vallenatos más importantes. Bueno, hay tantos, pero por ejemplo, La Casa en el Aire Ujú. es uno. Eh, La Creciente del Cesar. El Chevrolito, ¿cierto? Bueno, mucho de Don Toba, Toya Enrique Pumarejo, que fue el gran inspirador, donde Escalona pues se formó. Decía Escalona que su maestro fue Don Toba, Ujú. Toya Enrique Pumarejo, él estudió en Medellín en esa época, compañero de Pedro Castro Monsalvo, que era el político tradicional en la zona del Magdalena y Cesar, y lo que es hoy el Cesar, un hombre que fue ministro en el gobierno en el año 30, cuando Valledupar tenía 5.000 habitantes, un ministro de un pueblo con 5.000 habitantes, y fue ministro de Agricultura y de Comunicaciones, después en el gobierno de Ospina Pérez. Esto para decirte que Valledupar ha sido una ciudad que nació con poder político. La Casa López, Sin don duda. Alfonso López Pumarejo, y después don Alfonso López Michelsen, pues quisieron a Valledupar y lograron el Festival de Vallenato del Doctor López con Consuelo, con Escalona, con Andrés Becerra, con mucha gente y con los folcloristas, pues los intérpretes del acordeón, la caja y la guacharaca. Hoy el Cesar, digo yo, en su historia política ha sido afortunado, y más en este gobierno. Tenemos más de 7, 8 funcionarios de alta gama, se puede decir. Así es. Tenemos ministro de Vivienda, el doctor Malagón, ministro del Interior, al doctor Ronel Palacio, director de Colpensiones, el doctor Villa, director de la DIAN, al doctor Junco. Tenemos director de Planeación Nacional. Jamás en la costa había habido un costeño que fuera director, pues, de Planeación Nacional. Tenemos la unidad de protección. Y espere ahí para allá, investiguen cuántos vallenatos más. No hay en la administración Duque. El único presidente que ha ido más de 10 veces a Valledupar. Entonces yo considero que eso para nosotros es de suma importancia. Esperemos para ver si los resultados se ven, pues, la gestión, porque el departamento del Cesar, después de la crisis algodonera, que fue un emporio, pues, se vino a pique la economía, la apertura económica lo remató, y hoy nuestros campos están desolados, pareció la minería, y ya la minería, pues, se está agotando. Ven ustedes cómo la empresa Prodeco cerró sus minas. Así hoy los precios del carbón hayan mejorado notablemente, pero sí es una gran amenaza para la región. Representante, ya para finalizar,
Defíname a los siguientes personajes de forma muy puntual. El presidente Iván Duque, Un buen hombre. el ministro de la Defensa Diego Molano, Bueno, lo estoy conociendo, tiene una experiencia. el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Bueno, un líder, Gustavo Petro. otro líder. Y ya para dejarlo, la pregunta incómoda, ¿le aconsejaría a Germán Vargas Lleras encabezar lista a Senado o intentar nuevamente una candidatura presidencial? Mire, el único candidato real que debe tener hoy la mayoría de los colombianos, la mayoría de los partidos en una unión ante la crisis que hay es Vargas Lleras. Vargas Lleras es el que tiene el país en la cabeza. Vargas Lleras es el que tiene carácter, tiene autoridad, tiene conocimiento. Ahora que tiene un estilo que no le gusta a mucha gente, sí, que uno no va a vivir con Vargas Lleras, ¿entiendes? Pero Vargas Lleras, lo que ha hecho, el pollo para Petro es Vargas Lleras. Y eso lo tiene que convencerse el pueblo colombiano. Si queremos orden y queremos recuperar la imagen de este país, hoy, yo no veo otra persona diferente a Vargas Lleras. Representante Eloy Chichi Quintero, representante de la Cámara por el Cesar de Cambio Radical, muchas gracias por estar en pocas palabras. No, gracias, fueron pocas palabras o muchas palabras, pero muy gracias a todo el equipo de la televisión del Congreso de la República, de la Cámara, agradecido con ustedes, pues que los conozco de hace 7 años la mayoría, y que son unas personas muy dedicadas y muy comprometidas con el Congreso de la República. A nuestros televidentes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Nos encontramos en una próxima oportunidad.